Mendoza deja de ser parte de la Argentina. Vamos a entrar en contacto directo con Hugo Laricchia, que es fundador del movimiento Mendo Exit, para hablar de este tema, también con nuestra compañera, con Marina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en primera instancia, Hugo, contar de qué se trata Mendo Exit. Sí, lo primero es, corresponde hacer algunas aclaraciones porque los titulares de los diarios en Buenos Aires tienen cierta tendencia al amarillismo. El Mendo Exit es un movimiento que nació hace 5 años como un movimiento de opinión en donde veíamos a Mendoza en desventaja en la relación con la nación, atacada por la nación y castigada permanentemente. Entonces hicimos toda una plataforma y un movimiento de opinión que se basaba en decir, recompongamos la situación con la nación, reconversémosla, volvamos a los orígenes del federalismo de la Constitución del 53 o nos vamos. La palabra Mendo Exit y el o nos vamos era la forma de pegar un grito en la mesa y llamar la atención de los medios con respecto a tal es el hartazgo que tienen los mendocinos sobre los perjuicios a los que los somete la nación, que están dispuestos a irse. Recorrimos todos los despachos oficiales, la política tradicional, llevamos nuestros proyectos, no tuvimos mucho éxito como un movimiento de opinión y decidimos constituir un partido político y gente que está en la actividad privada, meternos en el barro de la política. Ahí sí nos ha ido un poquito mejor y hemos constituido un partido político, vamos a ir a las elecciones en el año 2021. En Mendoza la idea ha permacolado lo suficiente en la sociedad, es el tema de conversación en las sobremesas, en los bares, etc. Esto hizo que Alfredo Cornejo, ex gobernador radical de Mendoza, lo tirara en algunos medios nacionales y que un inefable legislador mendocino que anda con una frazada en el hombro llamado José Luis Ramón, para oponerse a Cornejo y a esta idea, presentar un proyecto que no tiene ningún viso de seriedad de llamar a un plebiscito para ver si los mendocinos queremos ser argentinos o no. Esa es la síntesis de la noticia. La realidad es que el Mendo Exit nunca nació como un movimiento separatista independentista y esto en parte es bufonesco llamar a este plebiscito. Lo que sí es un movimiento que quiere ponerle límites a la nación en el avasallamiento que hace hacia Mendoza. Bueno, es importantísima la aclaración que está haciendo porque lo vemos a nivel nacional con el título de movimiento separatista en Mendoza y los mendocinos que quieren dejar de ser argentinos, todas las complicaciones que eso trae en términos de constitución y términos administrativos. En concreto, entonces, consultarle, Hugo, cuál es la propuesta o el espíritu del Mendo Exit como un movimiento ciudadano que ahora se transforma en fuerza política también. En realidad es un movimiento federal de federalismo en serio. Y hay dos cosas que funcionan en paralelo y han funcionado mal, y ustedes como cordobeses lo saben. Sí. Muchas veces la nación que avanza sobre potestades provinciales de manera descarada, y muchas veces gobiernos timoratos o tímidos que no se animan a ejercer el federalismo con la fuerza suficiente. Entonces, desde los legisladores nacionales lo que nosotros vamos a hacer es intentar ponerle un límite a la nación en lo que hace en perjuicio de Mendoza, que es muchísimo. Pero en términos no viene a cuento la... Hugo, ¿en términos de coparticipación federal o en qué cuestiones usted se refiere? Desde la coparticipación tengamos en cuenta que hoy la coparticipación casi es un chiste. La mayoría de los ingresos que entran al Estado Nacional no son coparticipables. Hay un 26% de fondos de impuestos que son coparticipables y el otro 74% es discrecional del Poder Ejecutivo. Alberto Fernández en este caso, Macri antes o Cristina antes, se levantan en la mañana y deciden qué hacer con el 76% de los impuestos que se cobran en la Argentina y por ende el 76% de lo que se cobra en Mendoza. Sobre coparticipación nosotros queremos una coparticipación inversa. Esto es que Mendoza cobre los impuestos y coparticipe a la nación. No estar esperando que llegue la coparticipación para poder pagar sueldos, pero eso es solo un 26%. El otro 74% va a parar a manos de Gildos Infran o amigos del presidente de turno. Y nosotros queremos un sistema mucho más justo, cobrar los impuestos en Mendoza y coparticipar a la nación por los gastos en que incurre. Pero además de eso, hay temas hasta simbólicos, ¿no? Como esta visita del presidente Fernández a Chile, en donde invitó a los gobernadores amigos y no invitó al gobernador de Mendoza, siendo que Mendoza es el
vínculo natural con Chile. Y también desde la provincia se pueden hacer cosas, ¿no? Desde Mendoza. Mendoza podría, y nosotros ponemos algunos ejemplos, licitar una línea aérea entre Mendoza y San Rafael, concesionarla sin tener que pedir permiso en Buenos Aires, porque el espacio aéreo de Mendoza es mendocino, nunca lo cedió. En la Constitución Mendoza le cedió el espacio aéreo a la nación. Cuando hay algún tipo de leyes en donde eso se ha sucedido, podemos desadherir por ley. Mismo caso de los registros del automotor, en donde hasta el año 58 eran provinciales y se creó el Registro Nacional del Automotor, y nosotros pretendemos desadherir esa ley y crear registro provincial del automotor. Le consulto sí. Respecto a la ley de coparticipación federal, solo podría modificarse si hay acuerdo unánime de las 24 legislaturas. ¿Esto usted lo cree posible? Sí. No, eso es para modificarla. Lo que nosotros decimos es que Mendoza renuncie a la coparticipación. Bien. Para eso no necesitamos permiso de nadie. Mendoza se retira del pacto fiscal del 88 y renuncia a la coparticipación. Y eso... Bueno, estamos en contacto con Hugo Larrichia. Vamos a recuperarlo para hablar de Mendo Exit. Ha generado un impacto político nacional, este proyecto de protectora. Y ahí estamos, ¿no? Con Hugo, que nos está explicando en detalles de qué se trata. Hugo, lo tenemos ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo estoy. Sí, no, hablaba usted de una renuncia a la ley de coparticipación. Sí, al pacto fiscal del 88, claro. Y por ende a la coparticipación. Eso la provincia lo puede hacer individualmente. En ese momento la nación tiene que deja de mandar los dineros coparticipables, de los fondos coparticipables a Mendoza, pero en el mismo momento también deja de cobrar impuestos en Mendoza. Mendoza cobraría sus impuestos y transferiría a la nación lo que se negocie y lo que corresponda por los gastos en que incurre la nación, como ser representación en el exterior, Fuerzas Armadas y muy poco más. No nos olvidemos que en la Constitución del 53 dice que la nación se financiará, el gobierno central se financiará con aduanas y correos, y los impuestos eran provinciales. Esto ha sido degenerado a tal punto que parece una locura, pero lo lógico es que hubiera un impuesto a las ganancias mendocino, un IVA mendocino o cordobés o puntano, y que después las provincias a la nación le giren lo que necesitan. Las provincias, no nos olvidemos que son anteriores a la nación. En los últimos 100 años, entre dictaduras militares y gobiernos muy fuertes desde lo político y políticos provinciales que tienen más en común con su facción política que con su provincia, esto se ha ido degenerando. Entiendo que el título y lo rimbombante en Mendoza se separan. No es nuestra intención, pero estamos dispuestos a hacerlo porque en esta situación no se puede vivir más. Nosotros no podemos seguir arando en las piedras como hacemos, creando riqueza en un desierto sin agua para que haya pueblos con un 95% de pensiones de invalidez que no están en Mendoza. Hugo. Todos sabemos, y pongo un ejemplo, que el autódromo de última generación y el estadio semimundialista o mundialista que hicieron en Santiago del Estero no se hizo con el trabajo de los santiagueños. Y no nos parece para nada justo que nosotros estemos en aprietos económicos cuando nos sacrificamos, hicimos las cosas bien desde lo institucional, desde lo productivo, ganamos mercados en el mundo, para que el fruto de nuestro sacrificio vaya a parar ese tipo de cosas. Respecto a obras, le iba a consultar la etapa de la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento. ¿En qué etapa está y cuán importante es para ustedes? Para nosotros es trascendente. El agua para Mendoza es lo más importante que puede haber. Tengamos en cuenta que Mendoza tiene el 3,5% de su superficie cultivada y no podemos crecer en ese sentido por falta de agua. Lo que sobra es tierra en Mendoza, lo que falta es agua. El agua para nosotros es todo. Esa represa es un muy buen ejemplo. Durante el gobierno de Menem le dio la promoción industrial a todas las provincias vecinas a Mendoza. Pagaban menos impuestos en San Luis, en San Juan, en La Rioja que en Mendoza. Muchas fábricas nuestras se fueron, porque es lógico, hace 100 kilómetros y no pagas impuestos. Razonable que se fueran. El gobernador Arturo Lafalla, peronista, le hizo un juicio a la nación, que en ese momento estaba presidida por el presidente Menem, peronista, en el año 99. Llevamos ya más de 20 años peleando esto. Cuando ese juicio estaba ya con la sentencia, la provincia negoció
que fue el gobernador Cobos con el presidente Kirchner, que en vez de pagarnos en efectivo y ejecutarle la deuda que nos corresponde por ese perjuicio, la nación iba a construir un dique que se llama Portezuelo del Viento en el sur provincial. Todavía no está el dique. Ponen palos en la rueda. Las provincias peronistas que están en la cuenca del río Colorado, al cual integran esto, ponen palos en la rueda. Se hicieron todos los estudios de impacto ambiental, piden nuevos estudios de impacto ambiental. El que tiene que laudar en eso es el presidente por la conformación de ese comité del río Colorado. Y no podemos construir la presa. Presa que permitiría regar, controlar el agua, dar agua con mayor seguridad a las provincias vecinas. El río Colorado es un río caudaloso que muere, nadie utiliza ese agua, no son como nosotros, ese río muere en el Océano Atlántico, y ese es uno de los tantos perjuicios a los que somete la nación a Mendoza. En paralelo, ahora anuncian una especie de subsidio a los empleadores para pagar las cargas patronales en el noroeste argentino, y Mendoza no está incluida. Son todas malas para nosotros en esta relación. Entonces lo que queremos es reconversar con la nación argentina, de gobierno a gobierno, institucionalmente, cuáles van a ser las reglas de juego. Estas reglas de juego no nos sirven. En ninguna sociedad funciona si solamente una parte pone y la otra parte retira y retira. Sea una sociedad comercial, sea un matrimonio o sea una relación entre estados. Es muy interesante poder escucharlo porque la verdad es que es muy difícil encontrarse con testimonios y con gente que maneje tan bien la agenda local, la agenda provincial respecto, ¿no?, de una estructura y una agenda más centralista. Es un gusto poder escucharlo y es fundamental poder aclarar que este movimiento de ustedes no tiene nada que ver con esos títulos que hablan de un movimiento separatista y la iniciativa del diputado. Se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a estar siguiendo al tema. Ha sido muy amable con nosotros y estaremos restableciendo seguramente el contacto en cualquier momento. Cuando quiera, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo.